Buenos días, mis queridos hermanos. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Estoy muy feliz y alegre y es un privilegio el poder compartir en este momento, en este sábado especial, en esta mañana, el reunirnos aquí para poder estudiar la palabra de Dios y conocer mejor a nuestro Dios y a su Hijo Cristo Jesús. Em, Siempre es un privilegio y es un honor el poder presentar palabra de Dios, ya que la máxima autoridad que un hombre puede recibir en esta tierra proviene de Dios y esta autoridad es para proclamar el mensaje, el evangelio de Cristo. Em, el título de el estudio que vamos a tener en esta mañana es El regalo del rey. Y antes de orar, me gustaría compartir con ustedes am, un poema. Estoy un poco nervioso porque no me considero poeta, pero creo que eh, ha quedado bastante bueno para poder compartirlo y no pasar pena, diría yo. Miren, hermanos, vivimos en un mundo donde muchas personas creen conocer el Evangelio de Cristo. Vivimos en un mundo donde muchos creen que deben de ser llamados cristianos. Pero por eso yo quiero contarles a ustedes una historia a través de este poema, una anécdota, para ver cuántos verdaderamente entienden lo que está pasando. Una preguntita, ¿se está viendo mi pantalla? ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Sí? Ok. Sí, Amén. amén. Sí, hermano. Dice el poema, una historia os voy a contar, muchos creen haber contado, pero pocos la han encontrado, un don, un regalo, tesoro sumo y sagrado. Comienza la historia cuando un rey es presentado, su carácter enjuiciado por malicia y codicia empoderados. Un hijo fue Amén. codiciado, un carácter fue manchado, las mentiras que acusaban a un rey justo y sano. Orgullo y rencilla se regaron, expulsados, Hermano dijo Jesse. el acusado. En este reino grande y santo no hay espacio para el pecado. Lucifer, me has decepcionado. Esto declara el rey acongojado. ¿Cómo puedes tú traicionar cuando todo te lo he dado? No merece adoración, dijo el ángel malvado, lleno de envidia hacia el hijo que el rey había honrado. Nuevos mayordomos fueron añadidos al reino, gozo, felicidad llenaban el gobierno, mientras que aquel ángel caído andaba buscando cómo abatirlos. Una serpiente, astuta y milagrosa, habla y susurra a la bella doncella, miente y confunde la mente dudosa. Una vez más, el rey es acusado. El mayordomo sufre pánico y desobedece los parámetros que el rey había entregado para protegerlos del gran engaño. El hombre caído se esconde del rey pensando que han quedado odiado y detestado, sin saber que el gran soberano un plan había idealizado. Concilio de paz hubo entre ambos, a su hijo en sacrificio como rescate para el humano ofrecería el soberano. Una cruz fue pagada, la consecuencia del pecado. El Hijo del Soberano entregó su vida en pago. Sangre y muerte demanda el afectado por la semilla de maldad que conocemos como pecado. La dádiva del Rey es vida eterna y sin pecado, entregando a su Hijo como mediador por el humano. Resucita en gloria y poder, aceptado por el soberano, fue ofrecido como regalo un sacrificio perfecto e intacto. Pronto vendré, exclamó el resucitado. Como hijo del soberano fue él llamado. A dar presencia frente al reino quedó todo registrado. Un rollo con 7 sellos, solo él podía destaparlos. A su iglesia rescató de las manos del pecado. El soberano reitera el regalo, que su hijo fue entregado. Como paga del pecado, su vida y ser fueron magullados. Aún victorioso sobre el pecado, recibe poder y es vindicado. El carácter del soberano queda sin acusación por el pecado. Su iglesia es restaurada a imagen expresa del engendrado. Soplando su espíritu quedan ellos transformados.
Pronto vendré, exclamó el resucitado, y todo aquel que me reciba, proclamo que serás rescatado. Rescatado. El soberano ha dado un regalo. Vida eterna, gozo y paz sean a la tierra, declaró un siervo más. Todo aquel que cree en el Hijo de Dios, éste será salvo. El soberano del reino celestial triunfó. Su carácter vindicado fue la controversia, su carácter vindicado fue la controversia y el hombre restaurado por el regalo queda. Gloria, gloria, aleluya, son el evangelio del soberano. Cristo es Rey y Señor de señores, es el coro de los rescatados. ¿Conoces tú el regalo del Rey? Pues ahora te es entregado un don, un regalo, tesoro sumo y sagrado. Así que mis hermanos, con estas palabras en mente, vamos a tener unas palabras de oración para darle comienzo al estudio de las Sagradas Escrituras y ver cómo ellas nos demuestran a nosotros lo que es este Evangelio para este tiempo. Vamos a orar. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que tú nos das. Gracias porque en este momento tenemos el privilegio de abrir las Sagradas Escrituras. Pedimos, Padre, que tú nos bendigas, que envíes a tus santos ángeles para que habiten entre nosotros. Danos de tu espíritu para poder entender y aceptar lo que tu palabra nos va a dar en esta mañana. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, hermanos, voy a compartir ahora para que puedan ver el tema titulado El regalo del rey. Un segundito, por favor. Ahí está. El regalo del rey. Como les estaba mencionando, vivimos en un mundo donde muchos dicen conocer a Cristo, donde muchos dicen conocer a su palabra, lo que es el evangelio. Pero ¿cuán cierto será esto? ¿Cuántos en realidad entienden en el tiempo en el cual viven la importancia de este evangelio, las promesas que van en conjunto con este evangelio? La historia de la redención humana es una historia de amor, es una historia de sacrificio, de entrega, devoción, de honor, y es algo especial. Pero ¿cuál es la situación y cuál es el regalo del cual hablan las Sagradas Escrituras? En Romanos capítulo 6, versículo 23, la palabra de Dios declara lo siguiente: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Y aquí es donde nosotros tenemos que empezar a profundizar, porque muchas veces cuando se habla de Dios y del Evangelio, se presenta a Dios con un carácter tirano. Si no haces lo que yo te digo, terminas en el infierno o terminas muerto por toda la eternidad. Eso no es lo que la Biblia nos enseña. La Biblia nos está diciendo a nosotros que la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Qué cosa es el evangelio? ¿Qué significa la palabra evangelio? La palabra evangelio significa literalmente buenas nuevas. Y nosotros vemos cuáles son estas buenas nuevas que se encuentran registrados en Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La vida eterna es un regalo que Dios nos entrega a nosotros a través de su gracia y por medio de nuestra fe en lo que pronto veremos más adelante, que es su Hijo Cristo Jesús. Esta es la dádiva de Dios. Y el carácter de Dios es lo que desde el principio de la gran controversia ha quedado altamente afectado, porque un ángel se levantó contra él y dijo que la misericordia y la justicia no pueden ir de la mano. Pero esto, mis queridos, es un engaño. El pecado versus Dios es lo que nosotros encontramos actualmente en la batalla espiritual. Como resultado de la caída del hombre en el jardín del Edén, registrado en Génesis capítulo 3, versículo 6,
Cada parte del hombre, lo que es su mente, su voluntad, sus emociones y su carne, han sido contaminados por el pecado, como si fuera una enfermedad, como si fuera un cáncer, ¿verdad? El cáncer aparentemente no tiene cura, el cáncer aparentemente es terminal, el cáncer aparentemente es completamente mortífero. El pecado nos pone en enemistad con Dios. Y si la dádiva de Dios es vida eterna y el pecado nos pone en contra de Dios, pues perdemos ese acceso a la vida eterna. Y eso nosotros lo vemos registrado en Romanos capítulo 8, versículo 7. Pero Dios ha declarado que el pecado da consecuencia de muerte, mientras su dádiva es la vida eterna. Es en la muerte eterna donde el hombre paga el castigo de pecar contra Dios o contra un Dios santo y justo. Ciertamente estas serían malas noticias si no existiera un remedio. Por eso es que el evangelio es importante, porque el evangelio es, por sí decir, esa cura o esa medicina o ese medicamento o ese proceso médico para tú poder extirpar ese cáncer, por así decir, de tu cuerpo y de tu vida. Tú recibiendo ahora la dádiva de Dios, que es vida eterna. Pero como el enemigo de Dios tomó a la humanidad como rehén, o sea, Satanás tomó a la humanidad como rehén, Dios estuvo dispuesto a pagar el precio para rescatar a la humanidad de este tirano. Este es el tirano que reclama la muerte, es el tirano que reclama la sangre, es el tirano que dice, ellos son pecadores, no merecen vivir. Pero Dios no está de acuerdo con estas palabras. Y aunque Él sabe que nosotros somos culpables, porque carne de pecado somos, Él ha ofrecido un rescate. En el capítulo 3 de Juan se encuentran las palabras registradas que representan apropiadamente en una forma sencilla y directa lo que es el Evangelio, las buenas nuevas. ¿Y cuáles son? Bueno, primeramente para reconocer las buenas nuevas debemos de hacer énfasis en las malas nuevas, en las malas noticias, en el mensaje negativo, para que las personas entonces se vean obligados a aceptar de que necesitan de algo más. La dádiva de Dios es vida eterna, pero el pecado es la muerte. Si nosotros no recibimos un regalo o un rescate de parte de nuestro Dios, entonces nosotros moriríamos. Es por eso que declara el Hijo de Dios en Juan capítulo 3 versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿De qué manera? Que dio a su Hijo unigénito. ¿Cómo que dio? O sea, que ha dado. Él lo entregó. ¿Alguien estaba reclamando algo? No somos nosotros. ¿O ustedes acaso reclaman la muerte del Hijo de Dios? ¿Cómo nosotros como grupo o personas que hemos sido secuestrados somos los que vamos a estar pidiendo o reclamando? No. El que reclama en un secuestro es el secuestrador. Y él reclama que todos seamos muertos. Pero la palabra nos dice que Dios nos amó de tal manera que Él dio a su Hijo como rescate, lo dio como pago. Tú quieres sangre, tú quieres muerte, pues te entrego a mi Hijo que vale mucho más que todos ellos. Lucifer, ese ángel tan perfecto que se puso en contra de Dios, ahora estaba en una posición donde él nunca se iba a imaginar que iba a estar. Matar yo al Hijo de Dios, eliminarlo, absolutamente. Eso es lo que más yo quiero, porque lo odio. Y eso fue lo que sucedió. En la cruz se desató la furia completa de Lucifer, de ese ángel caído ahora llamado Satanás, y fue contra el Hijo de Dios. Lo torturó, se burló, lo humilló y al final el Hijo de Dios entrega su vida. El rescate fue dado. Por lo tanto, dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la dádiva de Dios, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, no, mis queridos, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero esta vida eterna, que es la dádiva de Dios, no puede ser entregada a cualquiera que no la quiera recibir. Tienes que tú querer recibirla, tienes tú querer aceptarla. Por eso es que el versículo 18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Este regalo de Dios no es solamente darte vida, también te da propósito, también te da poder, también te sana de esa enfermedad, de ese cáncer mortífero que es el pecado. Hermanos, en Romanos 15, permítame un momentico, en Romanos 15 dice la palabra de Dios, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Aquí está hablando el apóstol Pablo a la iglesia en Romanos, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. ¿Y cuál es esta esperanza? Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esta esperanza de la cual habla Pablo es el Evangelio, las buenas nuevas. Dios ha dado a su Hijo por amor hacia nosotros como pago de rescate para sacarnos de las manos de este tirano que se llama Satanás y que nos ha secuestrado. Nosotros ahora estamos viendo aquí que las cosas que se escribieron antes, Pablo está hablando de lo que es el Antiguo Testamento. Las cosas del Antiguo Testamento fueron entregadas como enseñanzas a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras nosotros tengamos esperanza. ¿Fue anunciado el Evangelio en tiempos antaños? Absolutamente. Y me llama la atención que cuando nosotros vamos a la genealogía de Cristo, nosotros encontramos 42 nombres. El número 42 es un número muy especial en la Biblia. Siempre está relacionado con profecías, con años, siempre está relacionado con mensajes, siempre está relacionado con importancias. Vemos que el ministerio de Cristo, 3 años y medio. Vemos que Pablo fue al desierto por 3 años y medio. Vemos que Elías oró y paró y cesó de lluvia. ¿Por cuánto tiempo? 3 años y medio. Vemos nosotros que es que un periodo repetitivo. Vemos nosotros que en la historia se apareció, en este caso, lo que le dicen la abominación desoladora, del cual habla el profeta Daniel, y a los 3 años y medio después de esta aparición, el año 66, vino la destrucción de Jerusalén. El número 42 es un número tan especial que incluso cuando decodificamos nosotros el Evangelio en la genealogía que nos lleva a Cristo, nosotros encontramos algo especial. Y esto es interesante porque el número 6 es el número que representa al hombre. El número 7 es el que representa la perfección de Dios, es el que representa todo completo en Dios, ¿verdad? Es el número bello, hermoso, especial. Nosotros vemos que 42 es dividido por 6, ¿cuántas veces? 7 veces. Pudiéramos decir que cada 6 generaciones, que tenemos 180 años, se reinicia este conteo. Por eso vemos nosotros, y lo puse en color para ayudarles, que de Adán a Jared van 6, después de Enoc a Arfaxet van 6 más, y así pasa hasta llegar al último hombre, que es Jesús. Pero cuando nosotros ponemos el significado de cada nombre, porque los nombres en hebreos tienen un significado, cuando nosotros lo ponemos en un orden, encontramos nosotros un mensaje codificado. Y dice así el mensaje: eh, el Señor está designado a nacer un hombre mortal de dolor. La gloria de Dios descenderá del cielo y enseñará a los hombres que por medio de su muerte Él traerá descanso y consuela a los que lloran. La fama de la fortaleza Babilonia y el dolor se extienden en sus fronteras como una planta más allá del lugar de la división en la torre de Babel. Pero yo haré que Babilonia desaparezca. Un amigo también se lanza enfurecido, un padre glorioso, el padre de una gran multitud, se ríe mientras burlas a su enemigo. Un príncipe justo ve a Dios, un valiente lucha,
se une a una asamblea, un pueblo glorioso al rescate, extraños en una tierra extraña, cautivos liberados por Dios. El que alaba al Señor abre camino hacia un lugar seguro, rodeado de un muro alto. Oh pueblo mío que perteneces al príncipe, un profeta revestido de fuerza y que sirve al Señor, está aquí. Por amor, este amado pagó el precio de la paz para liberar al pueblo, llevándolo a una tierra espaciosa. Mi Padre es el Señor, el que sana a aquel a quien el Señor juzgó y luego resucitó. El Señor me ha tomado y el Señor es fuerte. Poderoso es el Señor. Mi fuerza y mi ayuda están en el Señor. El Señor es perfecto. Me aferré a la fuerza del Señor y me hizo olvidar mi miseria. En verdad, yo soy el maestro arquitecto a quien el Señor Dios sanó, a quien el Señor resucitó, a quien el Señor sostiene, sostuvo y sostendrá. He preguntado a Dios por los rescatados del Señor, los exiliados en Babilonia. Mi Padre es temible. Dios suscitará a un ayudador. El Señor suscitará al justo. Dios es mi alabanza. Dios es aquel que ayuda. Que el don de Jacob aumente en grandeza para que Dios esté con nosotros, el Mesías, el Salvador de los llamados a salir de Babilonia. Ese es el mensaje codificado que se encuentra en esos nombres que nos llevan hasta Jesús, que se encuentran registrados en Mateo capítulo 1. Y esto es interesante, mis queridos, porque cuando nosotros vamos a Isaías 53, Isaías 59, vemos nosotros el Evangelio. Dice Isaías capítulo 59, versículos 1 al 2, nos dice, He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Por eso es que vemos que dice, la dádiva de Dios es la vida eterna, pero ¿qué es lo que da el pecado? Muerte. Y por nosotros ahora tener una naturaleza pecaminosa, una naturaleza caída, con tendencia al pecado, nosotros vemos entonces que se hace una separación entre Dios y el hombre. ¿Cómo podrá el hombre obtener esta salvación? ¿Cómo podrá el hombre aceptar tal regalo? ¿Cómo el hombre va a poder ser rescatado, restaurado de esta enfermedad que mata y llega hasta el corazón y los tuétanos? Por Isaías 53, lo que fue escrito en los tiempos antiguos para hacernos, enseñarnos y mostrarnos a nosotros la esperanza, declara la cura del pecado. Miren lo que dice Isaías 53, versículos 4 al 8. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿No les llama a ustedes la atención cómo es que el lenguaje del significado de los primeros de esos 42 nombres que nosotros encontramos hacia el tiempo de Jesús reflejan exactamente lo que Isaías estaba declarando, lo que el apóstol Pablo estaba declarando, lo que el mismo Jesús estaba declarando? Hermanos, la Biblia tiene un evangelio. ¿Qué significa evangelio? Significa buenas nuevas. La Biblia tiene buenas nuevas. Hay rescate. Hay un rescate para tu situación. Hay un pago que va a ser entregado para sacarte, para restaurarte, para redimirte. ¿Lo quieres ver a las maneras simples? Hay textos como Juan 3:16, Isaías 53 que te lo declaran. ¿Quieres tú profundizar un poco más y encontrarlo de una manera diferente? Puedes leerlo a través de las cartas a los romanos, de los corintios, de los efesios, de los filipenses. ¿Quieres tú indagar un poco más con respecto a lo que iba a suceder y lo que sucedió? Puedes ir al Antiguo Testamento y te va a mostrar con luz y detalle todo lo que Cristo iba a hacer en esta tierra. Por aún así, tú crees que es muy aburrida la Biblia y que la Biblia no tiene suficiente luz para mantenerte conectado.
ponte a estudiar las generaciones, ponte a estudiar el significado de cada nombre y encontrarás un mensaje codificado. Pero todo esto te conlleva a una sola cosa. Tú y yo somos personas que hemos sido enfermadas por el pecado y el pecado lo único que da es muerte. Si nosotros queremos vivir, si queremos ser restaurados, si queremos ser sanados, si queremos nosotros ser redimidos, transformados, necesitamos aceptar ese regalo, el regalo del Rey, el regalo del soberano. Miren, mis queridos, si nosotros regresamos a Juan capítulo 3, el profeta Juan el Bautista, el primo de Jesús, declara, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado ¿en qué? En su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La dádiva de Dios es vida eterna, pero Él la ha puesto en las manos del Hijo. Si tú no crees en el Hijo, no obtendrás la vida eterna. Ahora, mis queridos, el poder del Evangelio es real. Mediante el Evangelio, a través del poder de Dios, aquellos que creen en Cristo, Romanos 10, versículo 9, no solo son salvados de la muerte eterna, porque como les estaba diciendo, el rescate de Dios no es solamente para salvarte, te da un propósito, te da vida, te da poder, te da gozo, te da felicidad. De hecho, nos es dada toda una nueva naturaleza, tal como vemos en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. O sea, en vez de tener una naturaleza caída, ahora obtendremos otra naturaleza cuando aceptamos las buenas nuevas, cuando creemos en el nombre del Hijo de Dios, con un corazón cambiado y un nuevo deseo, voluntad y actitud que son manifestados en buenas obras. Este es el fruto que el Espíritu Santo produce en nosotros por su poder cuando nosotros recibimos el Espíritu. Las obras nunca son los medios para la salvación, pero sí son la prueba de ella, de acuerdo a Efesios capítulo 2, versículo 10. Aquellos que son salvados por el poder de Dios siempre mostrarán la evidencia de la salvación por medio de una vida transformada. ¿Y cuál es nuestra esperanza? Esa esperanza de la cual hablaba Pablo en Romanos 15, que es el Evangelio. Miren, mis queridos, analicemos las palabras de Cristo en la oración que él hizo en Juan 17. La oración de Cristo, disculpen la gramática, no sé por qué se añadió la H. La oración de Cristo nos muestra cosas interesantes. Primeramente, versículo 4 nos dice a nosotros que Cristo declara, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Esto fue antes de morir en la cruz. Antes de Cristo morir en la cruz, Cristo cumplió con la obra que el Padre le había entregado. ¿Cuál era esa obra? Versículo 6. Lo segundo, he manifestado tu nombre a los hombres que el mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Cristo vino aquí a reflejar al Padre. Cristo vino a mostrar al Padre. Cristo vino para revelar al Padre. Cristo vino para mostrar el amor del Padre. Las buenas nuevas es que el soberano te ha dado un regalo. Lo tercero, el versículo 7, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, tal lo que estaba declarando Juan el Bautista, que Dios ama al Hijo y le dio todo sin medida. Dice, porque las palabras que me diste las he dado y ellos las recibieron. Juan el Bautista también lo declaró. Él dijo, el que viene del cielo declara lo que proviene del cielo, declara lo que Dios dice. Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Esta es la vida eterna. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Y ahora lo quinto que nosotros notamos en la oración es santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Él nos entrega su palabra, la palabra de Dios. Ahora somos santificados por Dios, somos transformados por Dios, somos cambiados por Dios. Lo sexto que notamos es que, Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. El Padre ha amado al Hijo antes de la fundación del mundo.
Eso lo declara Cristo. Padre justo, lo séptimo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me has enviado. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Hermanos, esta es la vida eterna. Versículo 3. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Cuando nosotros conocemos al amor del Padre, de cómo Él entregó al Hijo por rescate, de cómo es que el Evangelio, desde el principio del Génesis, ha sido presentado de una manera directa, sencilla, fácil de entender, que Él iba a ser magullado, que Él iba a ser herido, abatido por nuestros pecados, entonces es que nosotros profundizaremos lo suficiente en la palabra de Dios para conocer a Dios. Colosenses capítulo 1 nos habla sobre esta esperanza que Pablo menciona en Corintios, que menciona en Romanos, que menciona en Filipenses, en Gálatas. Versículo 24 dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Esa es la obra del ministro, es anunciar las buenas nuevas. Estamos viviendo en un tiempo, ahora mismo, en noviembre, ¿verdad? Estamos en noviembre 30 del año 2024. Estamos a un mes prácticamente de una gran fiesta que casi el mundo entero se une. Y esa fiesta le dicen la Navidad, que proviene de la palabra natividad o nacimiento. Mientras que el mundo se junta como familia para celebrar, comer, hacer fiesta o lo que sea que dicte su cultura o su forma de pensar y su conciencia, pocos son los que en realidad se detienen para pensar en estas palabras que estamos rescatando, que es el evangelio, el rescate del hombre caído. No hay propósito más grande, no hay gozo más grande, no hay esperanza más grande que la del amor del Padre hacia nosotros, que ha dado a su Hijo como rescate. Cristo vino a esta tierra, nació como un bebé, sufrió, fue azotado, fue torturado, entregó su vida y entonces fue resucitado. No obstante, cuando Él fue resucitado, hay algo más que proviene cuando el cristiano acepta creer en el Hijo de Dios. No es solamente que ahora tiene acceso a la vida eterna, que es como Dios promete porque es su dádiva, sino de que viene algo hermoso, un misterio que ha sido revelado. Versículo 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es el misterio? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quienes anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Declara el apóstol Pablo. Mis queridos, este es el misterio que nos revela a nosotros al Padre. Es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Esta es la esperanza de la vida eterna. Así es como tú obtendrás la vida eterna. No es solamente creer en el Hijo de Dios, sino de ahora recibirlo dentro de ti, ser transformados a su imagen, a la imagen del que fue engendrado en el cielo, que fue entregado en la tierra por rescate, como pago por nuestros pecados. Esta es la verdadera historia del rescate que fue entregado por el soberano, el regalo del rey, entregado por cada uno de vosotros para que así obtengan la vida eterna. Pero en estos tiempos de Navidad, en estos tiempos de fiestas, las personas se concentran tanto en sí, en el regalo que reciben de los demás, en la ropa nueva, en computadora, en juegos, en vacaciones, en tarjetas, en carros, en casas, en lo que sea.
Pero nadie piensa en lo que vale. Nadie piensa cuál de estos regalos que se te están ofreciendo en este tiempo de Navidad es el que más peso y valor tiene. El regalo del Rey. ¿De qué te sirve tener tantos regalos mundanos si total en 2 o 3 años se desvanecen y muchos ni duran para tú poder envejecer con ellos? ¿Por qué no recibir este regalo completo, sano, sin hacerte daño? Solamente produce bienestar, gozo y paz. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria y por eso Filipenses 4 nos declara a nosotros que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El pecado está tomando al ser humano y convirtiéndolo en un esclavo de sus pasiones bajas, en un esclavo de sus pensamientos, en un esclavo de su orgullo que se cree y se siente que es mejor que los demás. Pero ese no es el regalo del Rey. El regalo del Rey es que podemos nosotros vencer, porque Cristo, el que anda en vosotros, el que está en vosotros, el que está en mí, este nos da la fortaleza para vencer. Y tú dirás, pero hermano, ¿y cómo es que nosotros recibimos al Hijo de Dios en nosotros? No te preocupes, porque el Rey del regalo es un Rey completo, es un milagro que no solamente comenzó en la cruz y terminó en la resurrección. No, mis queridos, miren lo que declara Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 6. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea que Cristo vino, se hizo hombre, murió en la cruz, resucitó. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, porque fuisteis adoptados por Dios, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¡Wow! El regalo del Rey completo, entregado en plenitud, poder y infinidad, porque no hay límite. Recuerden que el Padre le entregó todo al Hijo sin medida, el Hijo lo entrega todo a nosotros sin medida. El poder de Dios en nosotros a través del Espíritu de su Hijo lo vemos registrado en Colosenses capítulo 2, versículo 9 al 10, cuando la palabra declara, porque en Él, hablando de Cristo, el Hijo de Dios, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La plenitud de Dios está en Él. Fíjense, mis queridos, y vosotros estáis completos ¿en quién? En Cristo. ¿Y quién es Cristo? Aquel en el cual habita corporalmente toda la deidad. Estamos nosotros completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Por eso es que Cristo en vosotros es la esperanza de gloria, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque el Padre ha enviado el Espíritu de su Hijo a nosotros que clama Abba Padre, y en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Por lo tanto, mi querido hermano, cuando tú recibes el don de Dios, cuando tú recibes el regalo de Dios, no solamente se te entrega vida eterna, no solamente se te entrega a ti, en este caso, una ¿cómo pudiera yo expresar esto de gran forma? No solamente estás recibiendo algo grande y especial, tú estás recibiendo en esencia un propósito, estás recibiendo poder, fuerza, vida. Viene el paquete completo. Por eso es que 2 Corintios 3:17, el 16 al 18 nos dice, pero cuando se conviertan al Señor, el pelo se quitará. Ahora como pecados estamos nosotros, que el pecado nos está comiendo hasta el cerebro, nosotros no podemos ver, estamos ciegos, no podemos entender, no podemos saber, conocer. Por eso es que Cristo dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Pero para que tú puedas conocer al único Dios verdadero, para que tú puedas ser restaurado, ser redimido, mi querido hermano, tú tienes que convertirte al Señor para que ese velo sea quitado. Y cuando el velo es quitado, ahora puedes ver el misterio. Ahora bien, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Si tú recibes el Espíritu de Cristo que el Padre te envía, tú eres libre. Ni el pecado, ni Satanás, ni sus 1000 demonios podrán controlarte, podrán tenerte enjaulado,
porque tú has sido rescatado. Pero nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Hay muchas personas que se expresan y dicen, ¿para qué quiero yo vivir una eternidad? Sí, total, no vale la pena. Son palabras expresadas por personas que están tanto dolidas en la vida de este mundo por el cáncer que está en ellos. No entienden que el cielo tiene propósito para nosotros. No entienden que el cielo hay cosas infinitas para nosotros. No entienden que la vida eterna no es solamente para tú estar durmiendo todas las noches y despertándote todos los días y yendo ahí a un centro a cantar. No, mis queridos, eso no es todo, aunque debería de ser el todo. Nosotros tenemos que entender que Dios nos ha entregado un propósito y es revelar en nosotros el poder de Él mismo, que le entregó al Hijo, porque la plenitud de la deidad está corporalmente en el Hijo y nosotros tenemos acceso a esto a través de Cristo Jesús, estando en Cristo Jesús. Recibir a Cristo en el corazón será todo, mis queridos. Hechos 1 al 11 nos da una última pista de este rescate, porque la Navidad habla. Normalmente los cristianos, cuando hablan de la Navidad, hablan de que Cristo vino, murió en la cruz, fue resucitado, fue para el cielo, pero no te hablan del rescate perfecto que ha hecho Dios, que ha sido restaurarte a ti del pecado, que ha sido darte ahora poder para que puedas vencer. Hay algo más, aparte de este rescate, que Dios quiere que nosotros tengamos presente, y terminaré con estos versículos ahora. Hechos 1 al 11, los cuales también se les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como lo habéis visto ir al cielo. Mis queridos, Mateo 25 nos dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Viste cómo dice heredad el reino? ¿Por qué? Porque como el Padre envió el Espíritu de su Hijo a nosotros, hemos sido adoptados y ahora nosotros merecemos heredar ese reino. El último punto que hay que destacar es la segunda venida de Cristo Jesús. Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Les declara el ángel. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros para el cielo, así vendrá también. Como lo dice Mateo 25, cuando venga en su gloria y todos los santos con él. Apocalipsis 22:12 también nos dice esto. Dice, miren que vengo pronto, declara Cristo. Traigo conmigo mi recompensa y la pagaré a cada uno según lo que haya hecho. No solamente está hablando de vida eterna, está hablando del poder de Dios. Apocalipsis 1:7 nos declara, miren que vienen las nubes y todo lo verán con sus propios ojos, incluso quienes les traspasaron y por él harán lamentación. Todos los pueblos de la tierra, así será. Amén. Primera de Juan 2:28. Y ahora, queridos hijos, permanezcamos en él. ¿En quién? En Cristo. Si Cristo está en nosotros, la oración de él fue, yo quiero estar en ellos y yo quiero que ellos estén en mí para que cuando se manifieste, ¿qué cosa? Su espíritu, podamos presentarnos ante él confiadamente, seguros de no ser avergonzados en qué? En su venida. Si tú no lo recibes ahora, si tú no recibes a Cristo, el espíritu de Cristo ahora, si tú no recibes el espíritu del Señor ahora, ¿cómo lo vas a recibir cuando vengan las nubes? No, mis queridos. Filipenses 1:6, estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. ¿Cuál es la obra que Él empezó en nosotros? El ser transformados
para reflejar esa imagen perfecta, la gloria del engendrado. Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Y Tito 2 nos dice, aguardando la esperanza bienaventurada, no sé por qué dice Tito 2, pero bueno, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y de nuestro Salvador Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Estás tú listo, mi querido hermano, para encontrarte con tu Dios? ¿Estás tú listo, mi querido hermano, para recibir el regalo del Rey? Estas son las buenas nuevas, el evangelio del engendrado de Dios, aquel que fue amado antes de venir a esta tierra y fue entregado para tu salvación, para tu rescate. ¿Qué vas a decidir hoy? ¿Recibirás este regalo? ¿Aceptarás este regalo? ¿Pedirás a Dios que te envíe el Espíritu de su Hijo para que tú puedas ser transformado a imagen y semejanza perfecta de la gloria de Dios? Este es mi deseo para ti, que tú creas en el Hijo de Dios, que aceptes el Espíritu que el Padre te da y que puedas ser transformado, lleno de toda la plenitud del poder de Dios a través de su Espíritu, para que puedas vencer al pecado, para que puedas vencer a Satanás, para que puedas vencer al demonio. No hay nada imposible para este Dios, para nuestro Dios, para el único Dios verdadero, para el único que ha amado a su pueblo de tal manera que entrega a su Hijo. No hay nada imposible. Solamente nuestra mente tiene que tomar esta decisión. Mi querido hermano y mi querida hermana, el carácter de Dios ha sido acusado. El carácter de Dios ha sido pisoteado. Satanás dice, la gracia, la misericordia y la justicia no pueden ir de la mano. Pero Cristo Jesús vino a esta tierra, obedeció a su Padre en perfección plena, estando en carne como nosotros, como personas que tienen tendencia a lo malo, y no se dio ni a una sola tentación, mostrando que tanto la misericordia y la justicia sí van de la mano. Y nuestro Dios no es solamente santo y perfecto, sino que es amoroso y está siempre extendiendo su brazo para salvación. Pero pronto esto se acabará y Cristo va a regresar de la misma manera que ascendió al cielo. ¿Quieres tú recibirlo? ¿Quieres tú reconocerlo? Acepta su espíritu, acepta el don de la salvación y cree por fe que Cristo es el Hijo de Dios y tú y tu casa serán salvados. Gloria y aleluya a su nombre. Amén, mis queridos hermanos, que Dios me los bendiga. Vamos a cerrar con unas palabras de oración y espero que tú en tu corazón, donde sea que te encuentres, tomes esta decisión hoy. ¿Quieres tú ser salvo? ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en Cristo Jesús. Vamos a orar. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias por entregarnos a tu Hijo como rescate para nuestros pecados. Gracias porque tú nos has revelado el Evangelio en palabras y términos sencillos y directos. Gracias porque hemos visto cómo tú justificas al pecador a través de tu Hijo Cristo Jesús. Tú lo santificas a través del Espíritu de tu Hijo. Y tú, Padre, nos vas a llenar de gloria en la segunda venida y la manifestación de tu Hijo. Nosotros somos nada sin Cristo Jesús. Y queremos recibir ese don perfecto que es la vida eterna. Y queremos que tú alejes a Satanás de nuestras vidas y de nuestros hogares y de nuestras mentes. Y que podamos nosotros ser llamados verdaderamente fieles seguidores de tu Hijo Cristo Jesús y poder ganarnos ese nombre tan precioso, pero tan común que lo ha hecho el hombre con sus ideas falsas de cristiano.
Un verdadero cristiano es aquel que sigue a tu Hijo por donde sea que Él vaya. Es aquel que siga a Cristo hasta el fin de este mundo. Y Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin de este mundo. Pedimos, Padre, que se pueda manifestar en nosotros el poder, que se pueda manifestar en nosotros la vida, que se pueda manifestar en nosotros tu palabra y que podamos nosotros ser santificados, que podamos nosotros vencer al pecado estando en Cristo Jesús y estando Cristo en nosotros, que podamos nosotros ser entregados a la verdad pura y sin mancha. Y queremos, Padre, conocerte más a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado, porque sabemos y entendemos que esta es la vida eterna. Toca los corazones de los hombres y dales un nuevo corazón, no uno de piedra, sino de carne, y que podamos nosotros ser limpios de toda maldad, porque tan solo hay poder en tu Hijo Cristo Jesús, a quien tú le has entregado todo sin medida y lo has entregado como sacrificio perfecto para perdón de nuestros pecados. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Pueblo de Dios, ánimo, Amén. fe y confianza. Maranata. Amén. 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 Amén.